Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Photoshop. Bueno, mi nombre es Manuel y en esta oportunidad les traje un tutorial o les quiero comentar un trabajo que consiste en retocar una foto publicitaria, ¿sí? Cómo hacer para retocar una fotografía, que en este caso es la que tenemos a la derecha, y la idea es llegar a este resultado. Voy a empezar por comentarles que la fotografía la realicé con una técnica que consiste en capturar la imagen en larga exposición. Tiene 15 segundos de exposición y un diafragma o una apertura de diafragma de 22, un F22. Debido a que la fotografía es sacada en una larga exposición para evitar que quede quemada la foto, lo que se hace es cerrar el diafragma para compensar esa entrada de luz. La ISO es la menor posible para que la fotografía no tenga el ruido y nos complique la calidad de la misma. La saqué con una cámara reflex Canon y lo que hice fue iluminar en esos 15 segundos durante el tiempo que tomé la fotografía con una linterna. Verán acá la mano de mi asistente que fue iluminando el fondo, un fondo que tenía con una cartulina, y eso generó el contraluz de la botella de cerveza. Posteriormente, en el mismo lapso, disparé el flash con un solo flash del lado derecho. Como verán acá se puede ver un poco el reflejo. Y del lado izquierdo lo mismo. Utilicé un papel vegetal para hacer más difusa la luz y un difusor en el flash para que no quede tan directa la luz y se generen esos reflejos más suaves. Básicamente esa fue la opción. Utilicé el flash en piloto como para poder disparar en el momento preciso para que generen esos reflejos. Lo que vamos a hacer ahora es editar la foto en cámara RAW para que los colores se parezcan un poco más a esto que ustedes ven acá y no quede tan amarilla, por así decirlo, que es lo que yo percibo en la foto, que no me termina de cerrar en cuanto a lo que yo imagino que tiene que ser. La cerveza es un poco más naranja, un poco más marrón y no tan amarilla. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por corregir los tonos desde el cámara RAW en la opción de HCLs. Yo puedo agarrar los amarillos y editarlos para que parezcan menos amarillos y más naranjas. Ese va a ser como el primer paso del tono. Los naranjas también un poquito más hacia los rojos, solo un poco. Y los rojos vamos a ir. Esto también depende de la visión de cada uno, de cómo cada uno quiera o sienta que es el color, pero a mí me parecía que estaba como muy amarilla y ahí tiene un poco que ver más con el color natural de la botella. Este es el cambio que hicimos. Voy a apenas darle un poco más de contraste, solamente para que perder un poco de las sombras que por ahí quedan un poco lavadas, entonces el contraste va a hacer eso, le va a quitar ese gris a las sombras. Acá yo lo hice fue levantar un poco más las sombras, solo un poco, para que no me quede tan oscura. Un poquito. Y la temperatura la reduje hacia unos tonos un poco más fríos. Una vez que termino de hacer esto, puedo abrir imagen en Photoshop y la va a abrir como un documento en archivo RAW. Lo vamos a editar y lo vamos a guardar en el archivo de PSD. El paso posterior a la edición en formato RAW, en el cámara RAW, es empezar por el recorte de la fotografía. Así que lo que vamos a hacer es elegir esta herramienta, la herramienta pluma, que es ideal para realizar recortes más precisos. Yo estuve explicando en otros tutoriales otras herramientas de recorte como el lazo magnético, el lazo poligonal, que son herramientas, son otras alternativas de recorte. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con otra herramienta que es la pluma. La pluma tiene una particularidad. Es una herramienta de dibujo vectorial. Del mismo modo en que se maneja en Illustrator, se maneja en Photoshop en cuanto a la mecánica del dibujo. Así que para los que estén viendo este tutorial, les va a servir lo que les voy a explicar
en esta herramienta también para dibujar en Illustrator o para vectorizar en Illustrator. Funciona de la siguiente forma. Si yo hago un clic y otro clic, con el mouse por ejemplo, se genera una recta. Para esta parte me sirve, pero para acá ya no me sirve. Entonces, lo que tengo que hacer es, cuando doy un clic, mantengo apretado el botón izquierdo del mouse y lo voy moviendo. Cuando yo muevo el mouse, se genera una curva. ¿Sí? En ese punto, lo que tengo que hacer es, una vez que defino cuál es mi curva, apretar la tecla Alt en PC y empiezo a controlar este manejador. Este manejador va a tener que estar en la dirección próxima del trazado siguiente. Mi próximo trazado va a ser este. Entonces, continúo el trazado. Lo voy a hacer de vuelta para que no me quede así. Al control Z. Vamos a mentir un poquito acá y acá. En este caso lo que hago es apretar Alt para controlar el manejador. Voy a hacer otro clic. Eso me va a generar una recta. Voy a desplazar el mouse. Y este manejador que está acá lo puedo controlar una vez que aprieto Alt. Con Alt lo que hace es congelar la curva, por así decirlo. Si yo no aprieto Alt, muevo el mouse y se mueve la curvatura. Pero si aprieto Alt, cuando defino la curva y siento que es la correcta, presiono Alt y ahí controlo el manejador. Sigo dibujando. Vamos a ir hasta acá. Vamos a hacer este. Y voy a seguir dibujando toda la botella. En esta parte de acá es donde se pone un poco más complejo porque son curvas más cerradas. Entonces voy a hacer un clic por acá, hago la curva. Este manejador lo voy a dejar más o menos en esa dirección. Lo pueden dejar en el mismo punto o en la dirección del próximo trazado, que va a ser este así. Entonces voy a hacer un clic acá, voy a mover el mouse y aprieto Alt. Controlo el manejador y hago la otra curvatura. Controlo el manejador y hago la otra curvatura. Y ahí ya estoy en condiciones de cerrar el trazado. Más o menos. ¿Sí? Después de esto, cuando ustedes llegan al trazado, este trazado va a quedar en este panel, en el panel de trazados. Si no lo tienen activado, recuerden que pueden ir a ventana, trazados. Acá yo puedo realizar una selección a partir de este trazado. También lo puedo guardar como mi trazo o el nombre que quieran. Va a quedar guardado y no se va a perder. Si hago botón derecho del mouse en ese panel de trazados, puedo tildar en hacer selección. Voy a hacer una selección nueva y eso va a generar esta línea de hormigueo, ¿sí? De puntos que se mueven, que significa que estoy realizando una selección en Photoshop. Si tienen alguna duda de todo lo que estoy contando, pueden ver otros tutoriales donde explico
el manejo básico de las selecciones y de Photoshop. Posteriormente lo que voy a hacer es una máscara. La máscara me va a dejar trabajar, o sea, me va a dejar recortar la foto. En la máscara todo lo que esté de blanco es lo que queda seleccionado y todo lo que está de negro es lo que no queda seleccionado. Entonces, vamos a hacer ahora un fondo. Para hacer un fondo voy a armar una capa nueva, vacía. Le vamos a rellenar con un color X. Todavía no vamos a preocuparnos tanto por el degradado. Ese es mi color. Solamente para tener una referencia de cómo va quedando el borde. Como verán, algunas partes se ven todavía un poco blancas en los bordes. Y a eso lo vamos a mejorar de la siguiente manera. Van a pararse en la máscara de la capa de la botella. Vamos a hacer doble clic y vamos a entrar a borde de máscara. En el borde de la máscara yo puedo editar el suavizado de la selección. Vamos a acercarlo un poquito más. Puedo editar el calado. ¿Ven? De esta manera se va a contraer la selección más hacia adentro. Puedo editar el contraste para que se vayan ese halo que hay blanco. Puedo desplazar el borde hacia adentro. Más o menos ahí. Tengo una mejora en la selección que me permite poder mejorarla y visualizar mejor la botella. Esto va también de acuerdo a como ustedes sientan que quedó mejor. Por ejemplo, yo acá voy a calar un poquito más de contraste. Más o menos por ahí ya tengo mi selección. Le doy OK y mi selección ya está mejorada. Este es el primer paso. El paso de recortar o seleccionar la foto con el trazado, ir al trazado, hacer la selección, enmascarar y mejorar el recorte con la máscara, o sea, con el perfeccionamiento de bordes. Lo que sigue ahora, en la próxima etapa, es los efectos de iluminación que yo necesito para poder llegar a este resultado. Para llegar a este resultado, como verán, yo utilicé un pincel que me permite darle ciertos brillos y capas de ajustes que me van a permitir sombrear alrededor de la botella. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a trabajar con una capa de curvas para darle mayor volumetría al objeto. Capa de ajustes de curvas. Las curvas permiten oscurecer o aclarar una foto. Voy a oscurecer un poco, más o menos ahí. Tampoco es para que exageren y hagan esto, sino es apenitas ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a invertir la máscara. La máscara, cuando está de blanco, muestra todo el contenido, en este caso el efecto. Cuando está de negro, oculta el efecto. Esta es una sombra lateral que va a ir por los costados. Me paro en la máscara y pinto de blanco de la siguiente forma. Si yo pinto de blanco acá, fíjense cómo está oscureciendo toda la imagen, ¿no? Yo no quiero que modifique el fondo. Quiero que solamente modifique esta imagen, la imagen de la botella. Para que eso suceda, haciendo doble clic en la máscara, van a encontrar acá, ahí está, perdón, en la capa. Si hacen doble clic acá en la capa, en el dibujito de la curva, van a encontrar este panel, que es el panel de propiedades de la capa de ajuste. Me va a permitir con este botón que la capa de ajuste se aplique solamente a la capa de la botella. Vieron que en este punto aparece una flechita y aparece subrayada
la capa de la botella. Eso significa que esta capa de ajuste solamente se va a aplicar a esto y no a esto. Otra forma de hacerlo con atajo es apretando Alt. Command o Alt en PC permite que solamente se aplique a la botella el ajuste. Entonces yo puedo trabajar de manera mucho más tranquila y realizar este ajuste. Esto lo que está haciendo es darle sombra a los costados para generar profundidad en la botella. Ahora voy a pasar a los brillos. Estos van a ser los brillos. Para hacer los brillos, armo una nueva capa vacía y empiezo a trabajar de esta manera. Modifico el pincel y le coloco una carga de color blanco y hago un destello más o menos así. Fíjense que mi pincel es de una dureza 0, de un diámetro de 3,90 más o menos. Esto es también relativo al tamaño de la foto que estén trabajando. Y hago esa pequeña luz. Pequeña luz que puedo moverla para donde quiera. La puedo transformar con control T. ¿Sí? La puedo deformar con ese icono que está ahí para hacerla más elíptica y no tan circular, por ejemplo. Como para seguir este brillo que viene acá. Lo mismo puedo hacer con otro brillo. Yo recomiendo ir haciendo capas aparte, distintas capas, porque si ustedes hacen en una sola capa todos los brillos, después es como que no van a tener mucha versatilidad en la edición de la fotografía. Por lo menos a mí me gusta tener todo separado de tal manera que si a mí se me antoja mover este brillo, si yo le quiero bajar la intensidad, lo puedo hacer, ¿sí? Como para que no quede tan fuerte. Lo mismo voy a hacer con este brillo. Este va a ser un brillo superior, izquierdo. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Con trazar apenas esto así, ya es suficiente. Porque después lo que puedo hacer es aplastarlo, estirarlo, ¿sí? Transformar el objeto, que en este caso es el brillo, para que quede así. Lo que estoy haciendo es apretar control T, estiro, y acá con control aparece la flechita. Aplasto, estiro, y ahí va quedando mi brillito. Lo puedo rotar si quiero, pero más o menos ahí. La idea es que ustedes puedan leer un poco la imagen y ir evaluando dónde va cada brillo, ¿no? Más o menos ahí lo hacemos. Te bajo un poco la opacidad de este brillo. Este brillo lo que está haciendo es reflejar el flash con un mini difusor que hay acá, más el papel vegetal, que refleja esa imagen justamente, refleja esa luz. Lo mismo puedo hacer por acá, otro brillo más. Apenas, no mucho, sino va a quedar como muy artificial. Este mismo brillo que está acá, que es el brillo superior, lo puedo duplicar. Botón derecho del mouse, duplicar capa, brillo derecho, edición, transformar, voltear horizontal, muevo. Este brillo me va a quedar más o menos así, por acá. Más que nada este es el que me interesa. Es una réplica. En este caso yo lo estoy haciendo una réplica de lo anterior. Ustedes podrían haberlo hecho de vuelta. Eso va en cada uno. Más o menos ahí
estaríamos como terminando todo lo que es el retoque de la botella. Ahí y ahí. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí tengo este brillo y este brillo. Acá en este brillo también lo pueden hacer distinto. Este es más difuso. Yo hice este que es un duplicado del anterior. Pero hay otra forma de hacerlo. Si no lo quiero hacer así, lo puedo hacer así, por ejemplo. Voy a entrar acá. Y lo hago con un pincel más duro. La técnica es la misma. Son pequeños detalles que hacen que el producto se realce más. No es mucho más que eso. Pueden hacer otras capas de ajustes. Otra que oscurezca mucho más todavía. Repetimos la operatoria. Invierto la capa o la máscara de capa. Esta va a ser la sombra 2. Le voy a decir que la aplique también. Yo puedo ir haciendo distintas capas de ajuste y se van aplicando a la misma botella. Y vuelvo a pintar de blanco. Cuando pinto acá, pueden pintar en una opacidad inferior, cosa de no pasarse, digamos. Bueno, más o menos ahí venimos encaminados. Lo que nos queda ahora hacer son dos cosas. Hasta acá tienen como el recorte del producto y la estética de la iluminación está superada, por así decirlo. Fíjense que veníamos de esto. Y acá veníamos de eso y pasamos a esto. O sea que le dimos un realce al producto. Esto le va a servir para también otros productos que no sean botellas de cerveza. Yo elegí cerveza porque me gusta tomar cerveza, pero bueno, pueden elegir botellas de jugo de naranja. Vamos entonces ahora al reflejo. El reflejo sería de la siguiente manera. Yo ya terminé de hacer toda la botella. Lo que sugiero es que el reflejo lo hagan después de todos los ajustes. Para eso voy a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a organizar este archivo. Podríamos decir que todo esto que está acá es la botella. Estas son todas las sombras, ¿no? Todo esto que está acá es la botella. Todo este grupito es la botella y sus brillos, ¿no? Lo que voy a hacer es duplicar este grupo. Botón derecho, duplicar grupo. Y van a apretar control E. Con control E, E de Eduardo, por ejemplo. Control E genera una nueva capa, toda rasterizada, toda acoplada de ese grupo. Yo no pierdo todo lo anterior, no lo pierdo, porque sigue estando acá mi grupo con todas mis capas editables, pero acá tengo un duplicado exactamente igual a este, que es el reflejo. Voy a ir a edición, transformar, voltear, vertical, y me va a generar el reflejo, o sea, lo va a espejar. Lo voy a colocar detrás del grupo. Voy a mover esta capa más o menos por acá. Vamos a llevar todo más arriba. Y a esto que está acá, lo que voy a hacerle es una máscara. Y a esa máscara le aplico este efecto, que son los degradados. Los degradados en Photoshop me van a servir tanto para hacer fondos de degradados como para hacer ese tipo de efectos. Si yo pincho y arrastro, me genera en... Vamos a hacer así, mejor así van viendo las capas. Sabemos que en una máscara lo que está de negro oculta y lo que está de blanco muestra. Si yo hago así, esto significa que en esta parte va a mostrar algo de la foto y a medida que va a ir progresando el color, va a ir ocultando el efecto. Por eso cuando yo hago así, ahí, por ejemplo, en ese punto, ¿qué pasa? Todo esto que está acá de blanco muestra
la foto. Y a medida que se va transicionando hacia el color negro, o se va hacia el color negro, va a ir ocultando la foto. Y pueden jugar a pinchar, ir arrastrando hasta que sale la imagen. Más o menos esto es también a ojo. Esto es como una forma muy básica de hacerlo. Lo ideal sería, para mí, colocar alguna superficie vidriada y colocar el reflejo. No es tan difícil de hacerlo en toma directa y hasta les va a quedar mejor. Esta es una forma un poco más photoshopera de hacerlo. Porque si vamos al caso, hay un par de errores que se pueden mejorar, como es la curvatura, ya que el objeto tiene que estar más cerca. Eso se puede hacer con malla y un par de cosas más, como esto acá. Los que quieran hacerlo. Es un poco más complicado, pero si quieren indagar por ese lado, lo podrían hacer más específico. En otro tutorial tal vez lo muestren. En este más que nada me gustaba la idea de mostrar cómo hacer un retoque de un producto y hacer algún que otro reflejo. Yo le haría una sombrita además, acá, muy leve. Voy a modular el pincel con dureza 0. Para modular el pincel tiene que entrar acá. Vamos a modularlo de manera que consiga el ángulo de la perspectiva. Le vamos a aplicar un poco de desenfoque y ya con esto vamos terminando. Desenfocar, desenfoque gaussiano, apenas en el desenfoque. Voy a borrar acá un poquito. Esta sombra le genera la sensación también de que está en una superficie. Por último, lo que nos queda es el efecto degradado. ¿Sí? Para el efecto degradado, simplemente se van al fondo que hicimos provisoriamente. Vamos a ir a esta herramienta que se llama herramienta de degradado. Hago clic acá y elijo un tono que puede ser el mismo de la botella del producto, más clarito, y un tono más oscuro. Doble clic en el manejador. Vamos a elegir un tono más oscuro que puede ser este o algo así. Supongamos, ¿no? Tengo un degradado que va de algo más clarito a más oscuro. Le doy OK. Acá se pueden controlar los nodos. Se podrían hacer más nodos. Por ejemplo, si quiero algo, un tercer color, lo podría tener ahí. Entonces la progresión de colores, si bien son parecidos, son distintos. Entonces va a quedar como más contrastante todavía. Pincho y arrastro y me genera un degradado lineal en este caso. Puede ser un degradado lineal, ahí por ejemplo. Puede ser un degradado radial. Fíjense que donde yo pincho, arrastro, aparece el tono de la derecha. Pero se puede invertir esa relación. Si aprietan acá, se invierte y aparece el color de arriba. A mí el que me gusta como queda es el radial porque coincide con la iluminación que había hecho en la toma directa, en la cual había una luz de fondo. Ese sería por ahí el que más coincide con la iluminación. Pincho y arrastro y me hace esto. Más o menos por ahí. Yo creo que ahí está. Y ahí tienen su producto, ¿sí? Recortado y editado para ser utilizado en alguna publicidad, como por ejemplo un
afiche, como por ejemplo, no sé, un flyer, lo que sea, pero les puede servir a los fotógrafos como a los diseñadores que tienen que retocar un producto y bueno, ahí tienen como las opciones para trabajar. El proceso es básicamente revelar la foto, empezar a recortarla en Photoshop con la pluma, que les va a servir para saber usar la pluma de Illustrator, que se usa de la misma manera. Después se hace una máscara de recorte, esa máscara de recorte se mejora con el perfeccionamiento de bordes, se cala, se modifica el contraste, el suavizado del borde, porque caso contrario te va a quedar un borde muy duro. Después de eso se ajustan las sombras y las luces con capas de ajustes y con pinceles en capas nuevas vacías. Después de eso agrupas todo, lo control joteás o haces un capa duplicar capa, haces un control J y te duplica el grupo, o pones capa duplicar capa y te genera una nueva capa con todo el grupo ya acoplado. Después pasamos al reflejo, al fondo, y después le pueden colocar su marca de agua o lo que sea. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial, espero que les sirva. Si tienen dudas me pueden escribir en los comentarios del video y en otro tutorial seguramente estaré explicando cómo podemos hacer para llevar este producto a una fotografía o a un diseño publicitario. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.